Hola amigo, buenas tardes. Mi nombre es Johnny y quería un poco salir a hacerme carne de la voz de muchos de los compañeros ante el silencio atroz de los dirigentes políticos, los cuales están callando, están silenciando, están haciendo oído y vista sorda al desastre que está ocurriendo en el país y en el gobierno. Principalmente hemos escuchado en los últimos días noticias y informes e información, todo referente al COVID-19. Si bien es cierto que es una pandemia que nos está golpeando y está golpeando al mundo, lo que hay que discutir son otras cuestiones. No porque el COVID no sea importante y porque haya que atenderlo, eso está claro, pero sí hay temas de fondo, decisiones políticas, ideología, el futuro de la soberanía de la patria que se está rifando y la excusa es el COVID. Esto llama mucho la atención, sobre todo porque entendemos que hay dirigentes que son muy capaces, que están muy instruidos, mucho más instruidos que yo, pero así todo deciden callar. Eso hace que no quede otra que salir a ponerle al pecho a los militantes rasos. Nosotros somos una parte, un sector importante de la sociedad que creemos y estamos convencidos que el camino es el nacionalismo. El peronismo nació como un movimiento político que se construyó a sí mismo en base a la soberanía del país. Las banderas del peronismo, que se puede decir que fueron una conquista de la cultura general de los argentinos, una de las más importantes, la bandera de la independencia económica, de la soberanía política y de la justicia social. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, se hizo a través de ciertas políticas de Estado que marcaron un rumbo. Entonces, me gustaría salir un poco de la palabra peronismo para empezar a cambiarla por nacionalismo, ya que el partido justicialista hoy está filtrado, está totalmente tomado por gente que evidentemente de peronismo no tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que hizo Perón de 1945 a 1955? Si uno lee la historia de los países potencia en el mundo, el caso de Inglaterra, va a encontrar que Inglaterra hasta 1558 era una isla totalmente pobre, desierta, llena de piratas y de pastores de ovejas. Básicamente lo único que hacía era venderle materia prima a los Países Bajos, Holanda, Bélgica, y estos que producían la indumentaria luego le vendían el producto terminado, es decir, vendían el cuero. Inglaterra vendía el cuero y los otros países le traían cinto y zapatos, ¿no? La historia de nunca acabar de la Argentina. ¿Qué hizo Isabel I en 1558? Bueno, básicamente prohibió la exportación de materias primas, le puso arancel a cualquier producto importado que viniese de afuera, trajo a todos los fabricantes del mundo que quisieran fabricar, sobre todo de los Países Bajos que se habían fundido, que quisieran poner fábricas en Inglaterra, y les ofreció terrenos bajos en lugares que había afluencia de agua, porque en ese momento el principal energía, la fuente de energía era el agua para las fábricas. En fin, sustituyó la venta de materias primas para transformarse en un país industrial. Ahora, ¿a quién le iban a vender? No tenía a quién. Dijo, bueno, creemos el sueldo. ¿Para qué? Para impulsar el consumo interno. Y así las fábricas fueron progresando porque tenían un gran mercado, que era el consumo interno, que estaba impulsado a través del Estado. Cuando vio esto la reina de Inglaterra, que era bueno, ¿qué hizo? Empezó a dar más crédito a la fábrica, empezó a prohibir cualquier cosa que venga de afuera, para que todo lo que... Al punto tal, las políticas proteccionistas fueron que en una guerra de Inglaterra con Holanda, los ingleses se hacen adictos al gin. Y la reina prohibió la importación de gin. Y se empezó a fabricar en Inglaterra. Digo, nada de lo que se consumía en Inglaterra era fabricado en otro país. Porque fabricar en tu país
significa trabajo para tu gente. Digo, eso de plano, es así. Entonces, cuando uno ve que un país que era nada se construye como una potencia mundial, se tiene que preguntar cuál fue el camino que realizó. Políticas proteccionistas, un adecuado impulso del consumo a través del Estado, una moneda fuerte, y se transforma así Inglaterra en el primer poder autoconsciente. Digo esto porque después, a través de la política internacional, Inglaterra sale a decir a todo el mundo, a darle la receta de lo que lo que tenían que hacer los otros países para que le vaya mal. ¿Para qué? Para en su rol de potencia poder saquear a través de la División Internacional del Trabajo. Es decir, Inglaterra pretendía que todos los países sean proveedores de materia prima, que es lo que ella hacía en un principio, para que todos los países se mantengan pobres, y ella, mamá Inglaterra, ser la fábrica del mundo. Digo, la política fue cambiando, el contexto internacional cambió. Hoy, antes éramos nosotros una colonia inglesa, hoy somos una colonia anglo-china. Porque China hoy pretende ser la Inglaterra del siglo XXI, es decir, la fábrica del mundo, y la pelea que hay en el mundo es por quién se queda con el proveedor de materia prima, que somos los países de América y Sudamérica fundamentalmente. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con todo esto? Queremos entender por qué un país, un presidente que asume la presidencia del PJ firma un acuerdo de libre comercio con China. Queremos entender qué tiene de peronismo eso, que alguien, algún dirigente, nos explique a todos los militantes llanos por qué aceptar esto y en qué beneficia al pueblo argentino que nuestros alimentos se los estén llevando de tan maña manera. Queremos saber por qué el oro, el litio, el agua y el resto de los minerales no están bajo exclusiva explotación nacional. Queremos entender por qué los puertos son privados todavía. Perón, de 1945 a 1955, basó su gobierno en dos leyes fundamentales. La ley de puertos que hacía la administración, la ley de puertos que era la 4263/56, que creó la AGP, que era la Administración General de Puertos, y la Ley de Explotación de Recursos Naturales, que le daba la exclusividad a la nación argentina de toda la explotación de los minerales. Hoy, si Argentina se juntara con Bolivia y Chile y crearan la Organización Internacional del Litio, seríamos un país multimillonario. Digo, nosotros y los otros países que nombramos. Sin embargo, esto no pasa. Vienen multinacionales, nos están saqueando, se llevan todo. Los lobos se llevan las gallinas y después desde su propio país te dicen cuántas gallinas se comieron. Y ese tipo de políticas están haciendo que nosotros seamos cada vez más pobres. Entonces, ¿qué es lo grave de todo esto? Cuando se dice que Argentina va camino a Venezuela. Venezuela fue un país que vivió muy bien durante la alza de la suba del barril de petróleo. ¿Cuál fue el error de Venezuela? Que mientras tuvo mucho ingreso de dólares, no se industrializó. Es decir, creyó que todo el tiempo iba a poder vivir vendiendo materia prima. ¿En qué terminó todo esto? En que en el primer bloqueo no tenían ni papel higiénico. Ningún país se puede desarrollar sin una industria fuerte, sin una industria nacional. Entonces, cuando vos te haces exportador solo de materia prima, tu economía es totalmente frágil y está totalmente sometida al comportamiento de la economía del mundo. Por ello, nosotros decimos, si Argentina tiene energía, tiene petróleo, tiene oro, tiene litio, reserva de litio, uno de los 4 países del mundo que tenemos reserva de litio, nosotros producimos alimentos para unos 400 millones de personas y somos solo 40, es decir, el 10% de la población. Digo, tenemos recursos para poblar la Argentina, tenemos recursos para crecer con la industria nacional, tenemos todos los medios para ser un país potencia en el mundo, soberano,
con una vida, un estilo de vida de su clase trabajadora alta. Y no lo logramos por dos cosas. Primero, por la dirigencia política cobarde y corrupta que tenemos, por un lado, y por otro, justamente por este saqueo sistemático que estamos viviendo gracias a esos dirigentes políticos. Entonces, muchachos, la pelea no es ni el pobre contra pobre, ni el trabajador contra el trabajador, ni porque el kirchnerista sea más inteligente que el macrista, ni porque el macrista sea más inteligente que el más burro que el kirchnerista. Digo, la pelea es otra. La pelea es entender que tanto el macrismo como el kirchnerismo, como los últimos gobiernos, desde la vuelta de la democracia hasta ahora, ninguno quiso que los puertos sean nuestros, que los recursos naturales vuelvan a ser nuestros, que haya un desarrollo de la industria nacional como debería haber. Y esas consecuencias las estamos pagando hoy. El Tratado de Libre Comercio con China, la entrega de la soberanía que hizo Alberto sobre el Río de la Plata, no tiene nada que ver con el COVID. Y eso lo estamos pagando los argentinos con hambre, con miseria. Entonces, muchachos, la pelea no es más entre quién es más o menos inteligente. La pelea es por aceptar. Si queremos hacer nacionalismo, llámese peronismo, llámese como lo quieran llamar, pero que sean políticas que hagan que una república trabaje para una nación, o pretendemos seguir en esta farsa del fanatismo ciego bobo sin entender que tanto las políticas de Macri como las políticas de Alberto nos están entregando, muchachos, nos están entregando y en bandeja. Esto en unos años va a ser un país para 10 millones de personas. Tenemos que empezar a pensar si queremos un país que realmente sea productivo, que realmente tenga un crecimiento constante y que realmente obedezca al interés de los propios argentinos. Libre comercio contra los proteccionistas es una pelea desde que se fundó por allá las Provincias Unidas del Río de la Plata. Siempre el libre comercio generó miseria, pobreza y hambre a donde fue. Tanto las entidades financieras internacionales como el libre comercio, como la División Internacional del Trabajo, son técnicas, son políticas que ejerce el imperio sobre los países libres para que no puedan ser soberanos. Los pueblos quedan sometidos por endeudamientos ridículos, quedan sometidos por la ridiculez de decirle, no, vos al ser Argentina tenés que ser granero del mundo. Sí, podemos ser granero del mundo, pero también podemos ser productores, porque para manufacturar no hace falta tener condiciones, hace falta tener lugar, voluntad, energía y materia gris. Tenemos todo en este país, muchachos, tenemos todo. Necesitamos dejar de pelearnos tanto entre nosotros y empezar a pelear no por un puesto de trabajo, no por mantener un puestito en alguna entidad del Estado, sino por el futuro de todos los argentinos, de tus hijos, de mis hijos, de nuestros nietos. Así que, bueno, un poco en este video quería hacerme a la voz de tanta gente que no tiene voz y que no está representada en ninguna de estas fuerzas, que no es ni macrista, que no es kirchnerista y que entienden que estas dos fuerzas no son para nada las fundadoras de nuestro país, y entender que lo que necesitamos es hacer peronismo, amar más a la patria y hacer más políticas nacionalistas. Como decía Perón, muchachos, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Desde ya, muchas gracias.